Existe un versículo en la Biblia que durante casi 2000 años fue usado para silenciar a las mujeres, para justificar su exclusión de cargos, para prohibirles enseñar, para impedirles orar en voz alta, para callarlas incluso cuando cantaban en ciertos casos extremos y hasta para no permitirles hacer preguntas dentro de una iglesia. Ese versículo se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35, y dice, en la traducción más conocida, que las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus propios maridos, porque es vergonzoso que las mujeres hablen en la congregación. Y si tú estás escuchando esto ahora mismo, en cualquier rincón del mundo donde te encuentres, quiero que te detengas un momento y pienses conmigo, porque esa frase, tal como se lee normalmente, simplemente no tiene sentido. No tiene sentido con el resto de la carta, no tiene sentido con el ministerio del propio Pablo, no tiene sentido con lo que hizo Jesús, no tiene sentido con el resto de las Escrituras, y aún así, ahí está, escrita, registrada, y durante siglos fue tratada como una sentencia final sobre el lugar de la mujer en el pueblo de Dios. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Déjame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta narración ahora mismo, de qué ciudad, de qué país, porque lo que viene a continuación es una de las verdades más escondidas y más distorsionadas de toda la Biblia cristiana, y necesito saber hasta dónde va a llegar este mensaje. Para entender por qué Pablo escribió lo que escribió, primero necesitamos viajar en el tiempo, y no viajar poquito, viajar mucho. Necesitamos regresar a la ciudad de Corinto, en el año 53 o 54 después de Cristo, más o menos 20 y tantos años después de la resurrección de Jesús. Y antes incluso de llegar a Corinto, tenemos que mirar el trasfondo cultural más amplio del mundo del primer siglo, porque sin entender ese trasfondo, cualquier lectura de la Biblia se vuelve pobre, distorsionada y muchas veces peligrosa. En el mundo grecorromano de aquel tiempo, la mujer era jurídica y socialmente considerada una posesión. Pasaba de la autoridad del padre a la autoridad del esposo, y rara vez tenía alguna voz pública. Filósofos como Aristóteles habían declarado siglos antes que la mujer era un hombre incompleto, un macho mutilado, una deformidad de la naturaleza, y esa visión permeaba toda la sociedad. En Roma, aunque algunas mujeres de la élite tenían un poco más de libertad, la regla general era el silencio público femenino. En el mundo judío, la situación tenía sus particularidades propias. Las mujeres eran consideradas dignas y amadas dentro de la familia, pero había una separación rígida en el espacio religioso. En el templo de Jerusalén, ellas solo podían entrar hasta el llamado patio de las mujeres, sin pasar más allá. En las sinagogas, según evidencias arqueológicas y textuales, aunque existen debates entre estudiosos, la tendencia era que las mujeres permanecieran en áreas separadas de los hombres. Las escuelas rabínicas, salvo raras excepciones, no recibían alumnas, y existía incluso una máxima rabínica posterior, atribuida a Rabí Eliezer, que decía que era preferible quemar la Torá antes que entregársela a una mujer. Esa era la atmósfera mental del mundo en el que Pablo vivió y escribió. Esa era la cultura que pesaba sobre los hombros de él y de la iglesia primitiva, y es exactamente esa cultura la que el Evangelio de Jesús vino a confrontar de frente. Corinto no era una ciudad cualquiera. Corinto era una de las ciudades más ricas, más agitadas y más moralmente caóticas del Imperio Romano.
Ubicada en un istmo estratégico, con dos puertos, era punto de paso de comerciantes, marineros, filósofos, sacerdotisas paganas, esclavos liberados, viudas ricas, soldados retirados y gente de todos los rincones del mundo conocido. Corinto tenía en su acrópolis un templo dedicado a Afrodita, y según relatos antiguos, principalmente del geógrafo Estrabón, ese templo en la Corinto prerromana albergaba cientos de sacerdotisas involucradas en prostitución cultural. Y aunque los estudiosos modernos discuten cuánto de ese patrón sobrevivió en la Corinto, reconstruida por los romanos en tiempos de Pablo, lo cierto es que la ciudad cargaba con esa fama, y el propio nombre era sinónimo de inmoralidad. Corinto era tan conocida por su libertinaje que existía hasta un verbo en griego antiguo, korintiasomai, que significaba literalmente comportarse como un corintio, y era un eufemismo para vida sexual desordenada. Es en esa ciudad, en ese caldero cultural, religioso y moral, que Pablo planta una iglesia. Y esa iglesia recién nacida comienza a enfrentar todo tipo de problemas imaginables. Había gente peleando por causa de líderes preferidos. Había gente demandando a su hermano en tribunal pagano. Había un hombre durmiendo con su propia madrastra. Había desorden en la cena del Señor. Había gente comiendo de más, mientras otros pasaban hambre en la misma mesa. Había disputas sobre comer carne sacrificada a ídolos. Había confusión sobre matrimonio, divorcio, virginidad, dones espirituales, resurrección y mucho más. Y entonces, en medio de toda esa confusión, llegan a oídos de Pablo noticias específicas sobre lo que estaba pasando en los cultos. Él recibe al menos una carta de la iglesia y también recibe reportes verbales, principalmente por medio de los de la casa de una mujer llamada Clo. Y lo que Pablo descubre es que los cultos corintios se habían vuelto un caos sin fin. Era todo el mundo queriendo hablar al mismo tiempo. Era gente profetizando por encima de la voz de los demás. Era gente hablando en lenguas sin intérprete. Era gente compitiendo por ver quién tenía el don más espectacular. Era un espectáculo, no era adoración. Y es exactamente en ese contexto, en el capítulo 14, que Pablo escribe una serie de instrucciones para poner orden en el culto. Él dice que si alguien habla en lenguas, que sean 2 o cuando mucho 3, y que haya intérprete, y si no hay intérprete, que calle en la congregación. Dice que los profetas hablen 2 o 3, y que los demás juzguen lo que se dijo, y si una revelación viene a alguien que está sentado, que el primero calle. Fíjate bien, Pablo ya mandó callar a 2 grupos antes de llegar a las mujeres. Mandó callar a los que hablan en lenguas sin intérprete. Mandó callar a los profetas cuando otro profeta recibe revelación. Y entonces dice, y esta es la parte que tenemos que mirar con lupa, que las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Ahora pon mucha atención a lo que voy a decirte ahora, porque es aquí donde 2000 años de interpretación cruel se desploman por tierra. Ese mismo Pablo, en la misma carta, 3 capítulos antes, en el capítulo 11, versículo 5, escribió textualmente lo siguiente: «Y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra a su cabeza». ¿Te diste cuenta de lo que pasó ahí? Pablo, 3 capítulos antes, está dando instrucciones sobre cómo deben comportarse las mujeres cuando oran y profetizan en la iglesia. O sea, Pablo está presuponiendo, está asumiendo como un hecho consolidado, que las mujeres oran y profetizan en los cultos. Él no está preguntando si pueden, no está debatiendo si está bien, simplemente está regulando cómo deben hacerlo. Y orar y profetizar, en la liturgia de la iglesia primitiva, era hablar públicamente, era levantar la voz delante de la congregación, era ministrar la palabra. Entonces dime una cosa, ¿tiene sentido que ese mismo Pablo, en la misma carta, escrita a la misma iglesia, en el mismo rollo de papiro,
3 capítulos después, mande callar totalmente a las mujeres. La respuesta honesta, exegética y teológicamente coherente es no. No tiene ningún sentido. Y si una interpretación no encaja con el propio texto, esa interpretación está equivocada. Punto. Pero hay más. Vamos a mirar el ministerio del propio Pablo y a quienes tenía a su lado. En Romanos 16, al final de la carta a los romanos, Pablo enumera los nombres de aquellos a quienes quiere saludar. Y en esa lista, más o menos un tercio de los nombres son de mujeres. Él menciona a Febe y la llama diáconos, que es la misma palabra griega usada para diácono o ministro. Y todavía dice que ella es prostatis, palabra que puede traducirse como protectora, patrocinadora, líder. Menciona a Priscila, y ella aparece la mayoría de las veces nombrada antes que su esposo Aquila, lo cual era extremadamente inusual en el mundo antiguo, y la llama colaboradora en Cristo. Fue esa Priscila, junto con Aquila, quien tomó consigo a Apolos, un predicador elocuente que solo conocía el bautismo de Juan, y le expuso con más exactitud el camino de Dios. Fue una mujer la que ayudó a enseñar y corregir la teología de un predicador. En Hechos 18, versículo 26, ahí está. Pablo menciona a María, que mucho ha trabajado, menciona a Trifena y Trifosa, que trabajan en el Señor, menciona a Pérsida, la amada, que mucho ha trabajado en el Señor, y entonces, en el versículo 7, menciona un nombre que cambió por completo los debates teológicos de los últimos 50 años, Junia. Pablo dice: saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son notables entre los apóstoles. Junia es nombre femenino. Los padres de la Iglesia, en los primeros siglos, sabían eso. Juan Crisóstomo, en el siglo IV, escribió que era admirable que una mujer fuera considerada digna del título de apóstol. Pero en algún momento de la historia, copistas medievales empezaron a tratar de cambiar el nombre a Junias, masculino, porque no podían aceptar que existiera una mujer apóstol. Los manuscritos más antiguos y más confiables, sin embargo, dicen Junia, mujer, apóstol, reconocida por el propio Pablo. Y todavía hay más. En Filipenses 4, Pablo pide a dos mujeres, Evodia y Síntique, que hagan las paces, y dice que ellas combatieron a su lado en el Evangelio. Combatieron, en el original griego, es sinatleo, palabra usada para gladiadores y atletas en lucha conjunta. No es una figura de lenguaje suave, es una palabra de combate cuerpo a cuerpo. En Hechos 16, la primera convertida de Europa es una mujer, Lidia, vendedora de púrpura, y la iglesia de Filipos nace dentro de su casa. En Hechos 21, Felipe, el evangelista, tiene 4 hijas que profetizan. En el día de Pentecostés, en Hechos 2, el Espíritu Santo desciende sobre hombres y mujeres por igual, y Pedro cita al profeta Joel diciendo que en los últimos días los hijos y las hijas profetizarán, y los siervos y las siervas recibirían el derramamiento del Espíritu. Y aquí es importante entender el peso teológico de esa cita. Cuando Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en el primer sermón cristiano de la historia, escoge un texto profético del Antiguo Testamento para explicar lo que está sucediendo. Escoge a propósito un texto que abolió, ahí mismo, en aquel momento inaugural de la Iglesia, cualquier barrera de género en cuanto a la actuación profética. Hijos e hijas profetizando lado a lado, siervos y siervas recibiendo el mismo Espíritu. No había allí un Espíritu Santo masculino y otro Espíritu Santo femenino. Era el mismo Espíritu,
derramado sobre 120 personas reunidas en el aposento alto, entre las cuales estaban, según Hechos 1, varias mujeres, incluyendo a María, la madre de Jesús. Las primeras voces proféticas de la era de la Iglesia fueron voces femeninas y masculinas, mezcladas, ungidas por el mismo fuego, hablando con las mismas lenguas, anunciando las mismas grandezas de Dios. Y el propio Jesús, el Señor a quien Pablo sirve, escogió mujeres como las primeras testigos de la resurrección. Las primeras personas en anunciar que Cristo había resucitado, el anuncio fundamental del cristianismo, fueron mujeres. María Magdalena fue la primera en ver al Cristo resucitado y fue enviada por él mismo a anunciarlo a los apóstoles. Los padres de la Iglesia llamaban a María Magdalena Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles, título que aparece en escritos antiguos como los de Hipólito de Roma en el tercer siglo, y que fue popularizado después por teólogos medievales como Tomás de Aquino. Entonces, con todo esto, con todo este contexto, con toda esta montaña de evidencia bíblica, tenemos que regresar a Corintios 14 y preguntar de nuevo, con más cuidado esta vez, ¿qué es lo que en realidad está diciendo Pablo ahí? Y aquí es donde entramos a la verdad que cambió todo después de 2000 años. La verdad que estudiosos serios comenzaron a desenterrar en las últimas décadas y que mucha gente ni siquiera sabe que existe. Existen varias posibilidades exegéticas y voy a presentarte las tres más sólidas, defendidas por teólogos respetados de las más variadas tradiciones, y cada una de ellas, si te detienes a pensarlo, tiene mucho más sentido que la lectura simplista que duró siglos. La primera posibilidad es que Pablo está corrigiendo un tipo específico de habla desordenada y no el hablar en sí. ¿Recuerdas que la iglesia de Corinto era un caos, con gente hablando encima de los demás? En el mundo grecorromano y judío del primer siglo, las mujeres generalmente recibían una educación muy inferior a la de los hombres. Muchas eran analfabetas o solamente hablaban dialectos locales. En los cultos, las mujeres normalmente se sentaban separadas de los hombres, conforme a la costumbre de la sinagoga y de los espacios públicos de la época. Y cuando alguna palabra o enseñanza se daba, ellas comenzaban a hacer preguntas en voz alta, desde el otro lado del salón, gritándole a sus maridos, queriendo entender lo que estaba pasando. Imagina la escena. Un culto con tal vez 50, 60, 100 personas reunidas en una casa adaptada, sin amplificación, sin sillas ordenadas, con hombres de un lado y mujeres del otro, alguien enseñando o profetizando, y de repente una esposa grita desde la otra esquina preguntándole al esposo qué significaba aquello, y el esposo grita de regreso, y otra mujer grita al lado, y se vuelve un caos sonoro tremendo. Eso se convertía en una confusión acústica y faltaba al respeto. Cuando Pablo escribe en el versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus propios maridos, está revelando el problema real. El problema no eran las mujeres orando, profetizando o ministrando. El problema era un tipo específico de interrupción durante la enseñanza. Preguntas gritadas en voz alta en medio del culto, estorbando a todos. Pablo está diciendo, hagan eso en casa, no en medio de la predicación. Y el verbo que él utiliza, la leo en griego, no es el verbo general de hablar. Es un verbo que muchas veces lleva el sentido de parlotear, conversar, cotorrear, hacer plática lateral, hacer ruido de fondo. No es el mismo verbo de profetizar, profeteuo, ni el de enseñar con autoridad, didasco. Pablo está poniendo límites a un tipo de habla desordenada, no silenciando totalmente a las mujeres. Inclusive, fíjate que 3 versículos antes, en el versículo 31, Pablo dice, porque todos pueden profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ese todos en griego es
pantes, palabra inclusiva, sin distinción de género. Todos pueden profetizar. ¿Cómo entonces, 3 versículos después, Pablo iba a decir que la mitad de ese todos no puede hablar nunca? La lectura tradicional crea una contradicción interna en el propio capítulo. La lectura contextual resuelve esa contradicción. La segunda posibilidad, que ha ganado mucha fuerza en los estudios modernos, es que Pablo está citando una frase de los propios corintios para después refutarla. Esto puede sonar extraño hoy, pero era una técnica retórica común en el mundo antiguo, y Pablo ya lo había hecho varias veces en Primera de Corintios. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 12, Pablo escribe: «Todas las cosas me son lícitas», y enseguida responde: «Mas no todas convienen». Está citando un eslogan de los corintios libertinos para luego corregirlo. En el capítulo 7, versículo 1, Pablo escribe: «Bueno le sería al hombre no tocar mujer». Y los estudios modernos casi unánimemente reconocen que esa frase es una cita de una posición ascética de la Iglesia, que Pablo después va a matizar en los versículos siguientes. Entonces, es totalmente posible que en Primera de Corintios 14, 34, Pablo esté citando una posición machista, tal vez venida de judaizantes o de corintios influenciados por costumbres paganas de la sinagoga o de la cultura griega, que decían que las mujeres debían callarse. Y Pablo entonces les responde de tajo en el versículo 36, diciendo: ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios, o solamente a ustedes ha llegado? Esa expresión, en el griego, tiene un tono de indignación. Es como si Pablo estuviera diciendo: ¿ustedes creen que inventaron la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que es exclusividad suya, hombres? Cuando lees el texto con esa estructura de cita y refutación, hace todo el sentido del mundo. Pablo cita lo que los corintios estaban diciendo y enseguida los confronta de frente. La tercera posibilidad, defendida por estudiosos como Gordon Fee, uno de los mayores especialistas en Primera de Corintios del mundo, es que esos 2 versículos, 34 y 35, podrían ni siquiera haber sido escritos por Pablo originalmente. Existe una anomalía textual en esos versículos. En algunos manuscritos antiguos, ellos aparecen en una posición diferente después del versículo 40, en vez de justo después del 33. Cuando un pasaje aparece en posiciones diferentes en manuscritos antiguos, eso es un fuerte indicio, en la crítica textual, de que puede tratarse de una interpolación posterior, o sea, una anotación al margen hecha por algún copista, que después otro copista posterior incluyó dentro del cuerpo del texto. No estoy diciendo que esa sea la explicación correcta, pero es una posibilidad tomada en serio por exégetas competentes y cristianos comprometidos con la inspiración de las Escrituras. Y aun si fuera un texto original de Pablo, ciertamente no puede contradecir lo que el propio Pablo escribió 3 capítulos antes. Ahora tenemos que mirar al corazón de todo esto. ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que Jesús quería transmitir a su pueblo a través de las manos del apóstol Pablo? Porque estamos hablando del mismo Dios que, en el Antiguo Testamento, levantó a Débora como jueza y profetisa de Israel, gobernando una nación entera. El mismo Dios que habló por medio de Hulda, la profetisa que validó el libro de la ley en los días del rey Josías. El mismo Dios que levantó a Miriam como profetisa al lado de Moisés y a Aarón. El mismo Dios que habló por medio de Ana, la profetisa que reconoció al niño Jesús en el templo. El mismo Dios que escogió a María, una joven mujer, para gestar al Salvador del mundo.
el mismo Jesús que conversó abiertamente con la mujer samaritana junto al pozo, rompiendo todas las convenciones sociales y religiosas de la época, y que hizo de ella la primera evangelista de Samaria. El mismo Jesús que aceptó que María, la hermana de Marta, se sentara a sus pies en posición de discípulo, posición que era prácticamente reservada a los discípulos varones en la cultura rabínica de aquel tiempo. Y cuando Marta se quejó, él defendió a María diciendo que ella había escogido la buena parte que no le sería quitada. El mismo Jesús que apareció primero a las mujeres en la mañana de la resurrección. Ese Dios, ese Jesús, esa es la teología que sostiene todo el Evangelio de Pablo. Y si queremos ser honestos con la Biblia, tenemos que reconocer aquel texto fundamental que está en Gálatas 3:28, escrito por el mismo Pablo, que dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ese versículo es, según muchos estudiosos, posiblemente parte de una fórmula bautismal antigua de la iglesia primitiva, recitada cuando alguien era bautizado, declarando que en el nuevo pacto, en el cuerpo de Cristo, las tres grandes divisiones que desgarraban el mundo antiguo fueron derribadas. La división étnica entre judíos y gentiles, la división social entre esclavos y libres, y la división de género entre hombres y mujeres, todas esas divisiones fueron derribadas por la cruz. En Cristo hay una nueva humanidad, donde ni etnia, ni clase, ni género determinan el valor, la misión, el llamado o el ministerio de la persona. Eso era revolucionario en el primer siglo, era escandaloso, era un terremoto cultural, y así fue como comenzó la iglesia primitiva, con mujeres ministrando, profetizando, abriendo sus casas para los cultos, financiando el ministerio, siendo apóstolas, siendo diaconisas, siendo maestras, siendo compañeras de combate de los apóstoles varones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que la iglesia, a lo largo de los siglos, fuera silenciando a las mujeres, fuera excluyendo a las mujeres, fuera olvidándose de sus Junias, de sus Febes, de sus Priscilas, de sus Marías Magdalenas? Lo que pasó fue la historia. A medida que la iglesia se fue institucionalizando, a medida que fue adoptando estructuras del Imperio Romano, a medida que se fue mezclando con la filosofía griega, que consideraba a la mujer un ser incompleto e inferior, a medida que la tradición rabínica más conservadora fue infiltrando la hermenéutica cristiana, esos textos puntuales de Pablo fueron siendo absolutizados y transformados en mandamientos eternos. Mientras tanto, los textos más amplios, los que hablaban de Junia, de Febe, de Priscila, de María, fueron siendo borrados, marginados o reinterpretados para encajar en la nueva teología patriarcal, en un proceso lento pero devastador que duró siglos. Fue un proceso gradual pero devastador. Fue así como se construyó, sobre una lectura distorsionada de 2 versículos, una estructura teológica que duró casi 2000 años, silenciando a la mitad de la iglesia. Y es por eso que el título de esta narración dice que la verdad cambió todo después de 2000 años. Porque lo que ha estado pasando en las últimas décadas, con la recuperación de manuscritos antiguos, con la profundización de los estudios del griego koiné, con el rescate del contexto judío grecorromano del primer siglo, con el redescubrimiento de la arqueología de las primeras iglesias domésticas, es que estudiosos serios, evangélicos, católicos, ortodoxos, de todas las vertientes, están llegando a la misma conclusión. Aquello que se enseñó por siglos no es exactamente lo que Pablo quiso decir. El Pablo histórico, el Pablo bíblico, el Pablo de las cartas auténticas, es un Pablo que ministra junto a mujeres, que reconoce a mujeres como apóstolas,
que envía a mujeres como diaconisas portadoras de cartas, y que enseña que en Cristo no hay varón ni mujer. Y ese mismo Pablo, en una situación específica de desorden litúrgico, en una iglesia específica, en una ciudad específica, dio instrucciones específicas para poner orden, instrucciones que fueron trágicamente generalizadas para todo lugar y todo tiempo. Quiero que entiendas algo profundo ahora mismo. La Biblia es un libro inspirado por Dios, pero escrito en contextos humanos, en situaciones concretas, en direcciones reales. Cuando lees una carta de Pablo, estás leyendo la mitad de una conversación. Estás escuchando un solo lado de un diálogo que está pasando entre el apóstol y una comunidad real, con problemas reales. Para entender bien lo que se está diciendo, necesitas imaginar el otro lado de la conversación. Necesitas entender las preguntas que se estaban haciendo, las situaciones que se estaban enfrentando, la cultura que se estaba respirando. Cuando haces eso, cuando lees con cuidado, con humildad, con fidelidad al texto y al contexto, descubres que la Biblia es mucho más profunda, mucho más hermosa y mucho más liberadora de lo que las lecturas superficiales muchas veces nos entregan. Y descubres que el Evangelio de Jesús, el Evangelio que Pablo predicaba con toda su vida, es un Evangelio que libera, que dignifica, que restaura, que da voz a los que fueron silenciados, que saca a los marginados de las orillas y los pone en el centro de la familia de Dios. Ya sé que va a haber gente que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo. Ya sé que va a haber gente que cite 1 de Timoteo 2, donde Pablo dice que no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, y esa también es una discusión importante, con sus contextos específicos sobre Éfeso, sobre el templo de Artemisa, sobre las falsas enseñanzas que estaban circulando ahí entre mujeres recién convertidas y sin preparación. Pero el punto central que quiero dejarte hoy es este. La Biblia no puede leerse como si fueran frases sueltas, sacadas de contexto y transformadas en leyes universales. La Biblia tiene que leerse completa, con cuidado, con reverencia y principalmente con fidelidad al propio Cristo, que es el centro de todas las Escrituras. Y cuando uno lee la Biblia completa, ve a un Dios que siempre, desde el libro del Génesis, creó al hombre y a la mujer a su imagen, con igual dignidad, con igual valor, con igual llamado, para reflejar la gloria del Creador y ejercer mayordomía sobre la creación. Antes de cerrar, necesito preguntarte algo, y quiero que me respondas en los comentarios con sinceridad. ¿Cuántas veces escuchaste ya este versículo siendo usado para silenciar a una mujer en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu vida? ¿Cuántas veces viste a una mujer llena de dones, llena de llamado, llena de palabra ungida, siendo mandada a callar la boca en nombre de este versículo mal interpretado? ¿Cuántas vidas fueron impedidas? ¿Cuántos ministerios fueron abortados? ¿Cuántas vocaciones fueron sofocadas en nombre de una lectura torcida de 2 líneas escritas hace 2000 años para una situación totalmente diferente a la nuestra? Coméntame ahorita desde dónde estás escuchando. Cuéntame tu historia. Cuéntame si esto ya te marcó. Cuéntame si esto ya marcó a alguien de tu familia. Comparte este video con esa persona que necesita escuchar esta verdad, con esa mujer que creció siendo silenciada, con ese hombre que necesita revisar sus posiciones, con ese pastor que todavía no estudió a fondo. Porque la verdad libera, y Jesús dijo que la verdad nos haría libres, y esta verdad de aquí, esta verdad que estuvo escondida durante siglos bajo capas de tradición mal aplicada, es una de las verdades más liberadoras de toda la Biblia. Que nadie más use las palabras de Pablo para hacer lo opuesto de lo que Pablo hacía. Que nadie más transforme un consejo contextual en cadenas eternas. Que la Iglesia de Jesús vuelva a ser lo que fue en el primer siglo,
una comunidad donde Febe entregaba la carta a los romanos, donde Priscila enseñaba teología, donde Junia era reconocida como apóstol notable, donde María Magdalena anunciaba la resurrección, donde Lidia abría su casa para el Evangelio, donde hijas profetizaban y donde, junto con hombres fieles, mujeres fieles levantaban la voz para proclamar que Cristo es Señor. Esa es la verdad. Esa es la Biblia. Ese es el Evangelio. Y esa es la iglesia que Jesús compró con su propia sangre. Una iglesia donde, en Cristo Jesús, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno. Que Dios abra los ojos de quien necesita ver. Que Dios suelte las lenguas de quien fue callado injustamente. Y que esta palabra, esta narración, alcance cada corazón que necesita escuchar esta liberación hoy. Coméntame desde dónde estás escuchando, déjalo registrado, y que la paz del Señor Jesucristo, que es la verdad encarnada, esté contigo hasta el último día de tu vida.